Por lo tanto, vamos a intentar que sea una clase práctica y activa, ¿no? Primero para que tengan una idea de cómo vamos a hacer el parcial y no ser sorprendidos, digamos así, ¿no? Y segundo, para ayudarnos de esta manera a repasar un poquito todo esto. Antes de empezar, como yo digo, siempre parroquiales. Bien. No, dos o tres cositas importantes. Ustedes, eso ya lo hablamos por los instancias más en el final de la carrera, pero también lo quiero hablar con ustedes que están en una instancia inicial de la carrera. Primero y fundamental, estamos ante una materia codificada. Por lo tanto, yo les voy a pedir, como se hacía antiguamente, que había que saber el artículo de memoria. No. Sin embargo, no es lo mismo para un alumno, digamos, de quinto año, que ya tiene cierta experiencia para intentar desarrollar una idea de una norma sin saberlo de memoria. Ustedes recién empiezan. Entonces, traten en lo posible de fijar los conceptos fundamentales de cada norma, sobre todo en un código nuevo, es importante que lo sepan. Segundo aspecto, importante y trascendente, ¿no? Para que ustedes vean cómo a veces lo que yo les digo, bueno, tengo una parte de la razón, digamos, no soy dueño de la verdad porque nadie es dueño de la verdad. Nosotros ayer desarrollamos en familia dos situaciones que son muy importantes. Una es la situación cuando una persona se casa, se separa y formaliza un segundo matrimonio. O sea, con comunidades distintas integradas por una misma persona, pero no disueltas. Tema complejo. Y el segundo tema es el supuesto de bigamia. En este supuesto de bigamia, el código de Vélez, con las reformas, la última, la 23.515, tenía una solución, daba una solución. El problema es que esa solución que daba, al pobre bígamo, lo dejaba como casado. Es decir, prácticamente sin ninguna participación en los bienes. Y eso es injusto, pobre bígamo. No, digamos que el código trae la solución cuando los dos cónyuges son de buena fe, pero cuando uno solo es de buena fe, la cosa se ponía difícil, ¿no? Entonces, yo expliqué la solución anterior, la solución del código actual, y les expliqué que en el Tratado de Derecho de Familia de Kemmelmacher de Carlucci hay una autora que desarrolla el concepto. Y a mí no me terminó de convencer el concepto. Entonces, Aida Kemmelmacher, conocida por Rulo, en un párrafo abajo dijo, más allá de que la encargada de desarrollo, yo no estoy de acuerdo, y desarrolló una solución. A ver, no está mal, sobre todo cuando luego del primer matrimonio hay una separación de hecho. Entonces, el problema es las comunidades de bienes, cuánto duran y hasta dónde. Entonces, digamos, la primera esposa, ¿no?, desde la celebración del matrimonio hasta la separación de hecho, y la segunda, desde la celebración del matrimonio hasta la sentencia que declara nulo
segunda unión. Por supuesto que la segunda cosa tiene que ser de buena fe, ¿verdad? Para tener derecho, y bueno, de ese modo también, digamos, tiene alguna participación en bienes. Pero el problema fundamental que tenemos acá, me decían, pero ¿cómo, doctor? Bigamia, trigamia, cuatrigamia. Hoy, acá en la Argentina, si nos da el cuero, nos podemos casar 4 o 5 veces en 4 provincias distintas, y seguramente nos vamos a enterar del problema cuando el señor fallezca. Ahí se van a presentar todos. Bueno, en otros países no. Ahora, esto sería muy fácil de resolver. Digamos, en la era digital, establecer, ¿no es cierto?, si hay algún antecedente, como cuando usted va a iniciar un juicio sucesorio, va al registro de cursos universales y le surge si hay otro inicial. Entonces, de la misma manera, se podría fácilmente solucionar este tema. A veces no se soluciona cuando no se quiere solucionar, por algún motivo. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Yo decía que era demasiado prematuro poner en vigencia un código civil sin una discusión previa. Fíjense que en este tema, como en tantos otros, que ni siquiera los autores se ponen de acuerdo. Y los franceses decían que cuando un código nuevo se sanciona, la aplicación debe ser exegética, es decir, no sujeta a interpretación. ¿Y cómo la aplicamos de forma exegética? Así, ni los correlatores o autores la entienden. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema, yo no sé si lo dije acá y si lo dije, el tema de la ortografía y el tema de la sintaxis en la redacción. En un examen, ustedes tendrán conocimiento del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza, hay una parte para el acceso al Poder Judicial donde horrores de condonación. Horrores. No solo los que intentan acceder al Poder Judicial, los abogados. Yo a veces leo la expresión de grave y llega un momento que hasta a mí me hace dudar, porque es terrible la cantidad de errores y a veces tengo que releer párrafos porque no entiendo lo que quiere decir. Entonces, cursos de oralidad, porque el proceso oral se tiene en todas las materias, cursos de dramatización, es muy importante, el que estudia o estudió teatro le va muy bien. Yo en la UBA hice un curso con un gran actor, se llama José María Languet. ¿Se acordaron de los del teatro, José María Languet? Bueno, con él hice dramatización. Pero bueno, de todos modos, tengo entendido que para los fiscales nacionales, fiscales federales, la procuradora hizo un curso de dramatización con otros actores, no me acuerdo los apellidos, son 2 o 3 actores de primer nivel, y digamos, esto ayuda al abogado cuando quiere que alegar en algún tipo de audiencia oral, de familia, penal, donde pueda expresar, es una oportunidad inmejorable para destruir la prueba del adversario. ¿Sí? Bueno, y la verdad que muchas veces la pierde. ¿Tienen 20? Cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué le damos para llegar? Como 20 minutos. No será poco, no, 20 minutos. ¿Saben cuánto utilizan? 5. 5 minutos. Es muy poco. Es una oportunidad invalorable. Entonces, yo les hago estos comentarios porque tienen ustedes el desafío y la oportunidad, primero, oratoria. Esto es muy importante.
saber hablar, saber dirigirse al tribunal, saber defender una postura, y si ustedes tienen acá derechos procesales y demás, pídanle a los profesores que les permitan o les acerquen para realizar un curso de oratoria, sería ideal. Muy bien. Dramatización, ortografía y sintaxis, o sea, el desarrollo semántico de una idea. Cómo expresar esa idea, cómo desarrollarla en un párrafo. ¿Sí? Yo les digo, en las universidades donde tomo examen y doy clases en general, trato de que sean multiple choice. Y ahora estoy viendo con la gente de la Facultad de Medicina, donde generalmente son 200 alumnos que dan, de ver si puedo diseñar la tarjeta para que ustedes la perforen y yo la pueda hacer corregir con una máquina. La máquina me la prestarían, pero para corregir. Porque yo tengo ahora el problema, por ejemplo, una punta que tiene la mamá muy grave y corregir 50, 60 exámenes en cada materia y en otras facultades es medio pesado, ¿no? Yo les cuento, a veces no tomo oral, porque les cuento cómo era un examen en mi época oral. Usted se sentaba, bueno, elegía, sacaba bolilla, elegía una bolilla, ¿se acuerdan? Elegía una bolilla, generalmente el profesor, para, digamos, entrar en confianza, le decía, hizo un tema, empiece a hablar, usted hablaba 4 minutos, ya lo detenía y ahí empezaba el bombardeo de la primera bolilla. Si usted salía más o menos airoso, aprobaba, si no lo pasaba a la otra bolilla, pero un examen duraba 6 minutos, 7 minutos, no más de eso. Y le decía suficiente, y se levantaba y seguía. Y ustedes acá tienen una chance muy buena, que no hay en otras universidades. Ustedes tienen derecho de familia por un lado y derecho de las sucesiones por el otro. Yo en la UBA, en la Universidad de Morón, las materias están juntas. Entonces usted le toma al alumno oral, derecho de familia, cuando llega y le dice, bueno, ahora hable de decoración. No me acuerdo nada. Se levanta y se va. Porque es muy larga la materia, y acá la tienen dividida. Eso es muy bueno. Y también es muy bueno de tener varios de los civiles anuales. Es mejor aprobar así, dividida como la tienen, obligaciones también, contratos también. Lástima que no tienen reales, debiera ser anual reales. Familia debiera ser anual y sucesiones debiera ser anual. Aunque se alargue un poquito, existiría la posibilidad de profundizar mucho más los conceptos y las ideas. Por eso reales nos queda complicada, porque es la primera cuatrimestral de los civiles y es muy difícil aprobar. Bueno, es difícil. Así que bueno. Bueno, y vamos a lo nuestro. Concretamente. En el código, ustedes saben a partir de qué artículos se mueven y en qué cosas, a partir del artículo 225. Bien, muy bien. Los primeros conceptos tienen que ver respecto a los bienes por su naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, se refieren al suelo en general y a las cosas incorporadas de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo. Sin embargo, como ustedes saben, se aplica, ¿no?, la normativa de las cosas a las energías susceptibles de apropiación.
todo tipo de energía, la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica. Ustedes saben que todas tienen un desarrollo, digamos, muy importante. Sobre todo hoy en nuestro país, la energía eólica. El 226 nos habla de los niveles por accesión, y donde dice que la adhesión física tiene que tener un carácter perdurable. Es decir, perdurable, yo diría que es como el matrimonio, no es permanente, es perdurable, o sea que tiende a perdurar. Y la adhesión física también es con carácter perdurable. Bueno, en cambio las cosas muebles son las que pueden desplazarse, ¿no?, de un lugar a otro, de dos maneras, sea transportándolas, o sea, por una fuerza externa, o por sí mismas. Hay algunos términos que se usaban en el derecho, en la terminología judicial, ¿no?, que son llamativos, ¿no? Por un lado, bueno, se habla, están los semovientes, ¿no? El automóvil se lo denominaba antes locomóvil. La bicicleta se le decía biciclo, ¿no es cierto? Bueno, son, por ejemplo, el que tenía restringida la capacidad, el insano, cuando estaba sometido a un proceso, se le decía encartado. El encartado, pero bueno, son cosas que, digamos, llamativas, pero tienen que ver con el ámbito judicial. Bueno, después tenemos las cosas divisibles e indivisibles, las cosas principales y accesorias, las cosas consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles, la diferencia entre frutos y productos, ya dijimos, y qué bienes están fuera del comercio. Ya fuera del comercio están aquellos bienes por disposición de la ley o por los actos jurídicos. Bueno, dentro de estas cosas vamos a darle un punto de importancia a lo que tiene que ver con el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es una unidad ideal, ¿no?, de medida de los valores patrimoniales y fundamentalmente un medio de extinción de las obligaciones. Digamos, el dinero, las obligaciones se extinguen con una moneda de curso legal, salvo que el compromiso, el contrato se haya celebrado en una moneda extranjera. En esto, bueno, como ustedes saben, hubo una reforma muy importante, hay muchísimos puntos en discusión, sobre todo cuando ciertas obligaciones fueron contraídas en una moneda extranjera y ante la situación actual, cuando hay un saldo de precio pendiente que hay que cancelar, es tan difícil la obtención de la moneda, ¿verdad? De la moneda extranjera. Bueno. La moneda de curso legal o forzoso, ¿no?, no puede ser rechazada por el acreedor como medio de pago. Es emitida por el Banco Central de la República Argentina. Hay dos tesis, la tesis valoralista y la tesis nominalista. ¿Cuál piensan ustedes que está en vigencia?
Valoriza. ¿Tiene alguna? ¿Qué más te gusta? No. ¿Qué tesis está hoy vigente, rige hoy en el derecho civil? La tesis nominalista. ¿Por qué? ¿Qué es la tesis nominalista? Las sumas acordadas no pueden ser objeto de actualización por ningún índice. ¿Está claro? Les quiero explicar la diferencia. Si yo celebré con el señor un contrato y me comprometí a pagar 200.000 pesos, esa suma, ante un incumplimiento por mora, podrán establecerse intereses, incluso intereses punitorios. Hay dos tipos de intereses, ustedes lo van a estudiar el año que viene: compensatorios y punitorios. Es una pena quitar anticipada por las partes el interés punitorio para el caso del incumplimiento. Entonces, sí intereses, no actualización, por ningún índice. Por supuesto que esto cambió. Cuando yo era secretario de primera instancia, las sumas se actualizaban de acuerdo al índice de precios mayoristas no agropecuarios a nivel general que publicaba el INDEC. Hoy, como ustedes saben, no conocemos algunos índices, no los conocemos. Por ejemplo, el de la pobreza, no sabemos cuántos pobres tenemos en la Argentina. Nadie nos lo sabe o no lo quiere decir. Otros índices sí existen, pero están alejados de la realidad. Entonces, para nosotros se nos hace complicado a veces, dado que no existen parámetros, es muy difícil cuando se trata de valorizar. ¿Sí? Por ejemplo, un automóvil. Me tocó un expediente que volvió de la corte y que casó la sentencia, es decir, la revocó parcialmente, y el rubro daños al rodado, que había sido declarado insuficiente, la corte dijo que no. Entonces yo ahora tengo que fijar el valor de un Fiat Duna del año 94 con el problema que desde la demanda hasta la sentencia pasaron 6 años. Es complicado. También es complicado que los profesionales de hoy en día abandonan las pruebas, porque en este caso no hay pericia mecánica que me pueda ayudar, pero resulta que hay fotografías, y con la sola apreciación de la fotografía no cabe la más mínima duda que hay destrucción total del rodado, porque además fallecieron 3 personas. Destrucción total. Así está hecho un auto de frente contra un camión. Así que imagínense más o menos como quedó el auto, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta que no cabe duda de que la destrucción es total, vamos a tratar de determinar, porque acreditado el daño, la existencia del daño, el monto o la cuantía puede ser fijada por el tribunal teniendo en cuenta una serie de elementos que permiten llegar parcialmente a determinar. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, veremos cómo solucionamos esto. Hay otro tema tan importante como el dinero, que es el de los títulos valores, ¿no? Son aquellos documentos, ¿sí? Necesarios para ejercer los derechos, como el caso de los pagarés, los cheques, tanto el pagaré como el cheque es un título valor y es considerado una cosa buena.
A ver, las acciones han cambiado, se ha cambiado el criterio con relación a ellas. Dependerá títulos al portador, porque en esa época las acciones se podían transmitir con la sola entrega. Es decir, yo entregaba las acciones y las transmitía a otra persona. Ahora son nominativas. Ahora son nominativas. Bueno, ahora tenemos el documento digital, o sea, la revolución tecnológica trajo dos innovaciones: el documento digital y la firma digital. Y muy prontito, el expediente digital. A partir del 1 de enero del 2016, no me digan cómo van a hacer, pero la provincia de Buenos Aires va a iniciar la era del expediente digital. O sea, primero empezamos con la mesa de entrada virtual, es decir, que cualquier profesional podía ingresar desde su computadora y conocer los proveídos, eso que nos gustaba tanto a nosotros cuando éramos pinches y estábamos en la mesa de entrada, ¿no es cierto?, que venían las secretarías de estudio a pedir los expedientes. Se acabó. Se consulta a través de la computadora. Por supuesto, con una lectora, todos los proveídos y resoluciones se incorporan al sistema. Después salió el tema de la firma digital. Por ejemplo, el 50% de los documentos, oficios a los bancos, transferencia de fondos, ya no se firman más, jamás. Yo los firmo digitalmente. Ahí está. Tengo mi token y con ese token, no piensen más. Con ese que lo llevo en el bolsillo, firmo desde donde estoy. Y es muy interesante porque usted un crédito, uno de los directores de un banco puede estar, no sé, en las Islas Caimán, por ejemplo, y le puede firmar la concesión del crédito digitalmente. Eso es interesante. ¿Y cómo se comprueba que la firma sea legítima? Tiene 25 de garantía. Hay una cadena de garantías. La verdad es bastante complicado, no es tan sencillo firmar. Tengo que cubrir una cantidad de recaudos que aún hoy los tengo que leer, porque todavía no estoy tan ducho de firmar constantemente. Pero una transferencia de fondos bancarias se hace vía digital, hoy. Y después... ¿Cómo? La transferencia de fondos normales se hace con el home banking y ni siquiera firma necesita. Claro. Directamente con los SMS se Claro. lee y manda. Yo le explico. A mí me preguntan, ¿usted qué piensa? Y yo pienso que estamos en Argentina. Entonces, si a mí se me cae la red 3 veces al día, yo no sé cómo voy a hacer a partir del 1 de enero del 2016 para que todas las causas sean digitales. Aparte les quiero contar algo, que esto es tremendo. Digamos, la demanda en la alzada, en la Cámara, se llama expresión de agravios. Es como un escrito de demanda, para que tengan una idea, ¿no? Eso era la expresión de agravio. La expresión de agravio puede ser enviada, por ejemplo, un día sábado a la noche, mando la expresión de agravio, o un domingo, por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes
hay que estar constantemente viendo la computadora porque un sábado o un domingo yo puedo mandar una expresión de agravio. Sí, pues el sistema tiene que dar un tema de alertas como para avisar a la persona que lo tiene que recibir que le llegó algo en algún momento. Por supuesto, pero debe haber horarios también. está bueno o no hay horarios. Está bueno y tiene sus problemas también, ¿no? ¿Cuándo está el término o no? Claro, los plazos cambian. Los plazos. No es sencillo el tema, no es sencillo. Primer problema a resolver, tiene que haber una red confiable. Es decir, yo no puedo... A ver, siempre yo desconfío. Cuando nosotros teníamos los libros de entrada, que se llevaban por actor y por demandado, 2 libros de ingreso de causa, y llegó la informática, y yo era secretario y dije, no. Igual regístrenlo en los libros, por la duda, siempre por la duda. Ahora que tengo el tema de la firma digital, de la transferencia de fondos, todo lo demás, ¿qué digo yo? Muy bien, yo lo firmo digitalmente, que esto, que lo otro, pero por favor, imprímanme igual el oficio y cósanlo al expediente. Cósanlo y el expediente. Increíble lo lento que hemos avanzado en este tema. Cuando nos quedábamos después de hora con pilas así, de costura, de expediente, ¿no? Después de hora. Y nos quedábamos después de hora. Hoy son las 2:05 y están prestos a zarpar. Rápidamente, faltando un minuto ya no están. No existe el compromiso que existía antes con la función. Es como que, ¿no? Estamos llenos de abogados, es decir, llenos de caciques, pero con muy pocos indios. Y a veces se necesitan indios, ¿no? Bueno. Los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado, ¿sí? Por ejemplo, los bienes del dominio público del Estado conservan esa calidad a perpetuidad, ¿sí? Como los puentes, las rutas nacionales, los mares territoriales, ¿no? De acuerdo al establecimiento de las villas marítimas. Los bienes del dominio privado pueden ser embargados, los bienes del dominio privado. Sí. Y los bienes del dominio privado del Estado también. Bueno, el tema del patrimonio, el patrimonio que está compuesto por bienes materiales y por derechos. ¿Qué derechos, por ejemplo? Derechos personalísimos. ¿Cuál es la diferencia entre derechos personalísimos y derechos inherentes a la persona? ¿Saben? A ver. El derecho a la vida y los personalísimos. No. Perdón, vamos a ver. Los derechos personales son los derechos creditorios. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo celebro con el señor un contrato consensual derivado del consentimiento, uno lo puede transmitir o no. sí, es un derecho creditorio. ¿No? Los derechos personalísimos son intransferibles, los tenemos todos desde que nacemos: el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la imagen, bueno, los derechos inherentes a la persona son derechos patrimoniales, exclusivos de la persona. Por ejemplo, el derecho intelectual, ¿sí? Los derechos intelectuales, los derechos de propiedad artística, ¿sí?
el productor, el que elabora una obra de teatro, tiene ese derecho, se registra, lo mismo que las obras, en el registro de propiedad intelectual, que queda en la calle Talcahuano. Cuando ustedes escriben una obra, un libro jurídico o un libro, tienen que llevar 2 ejemplares, tiene 5 requisitos y registran allí la obra. Muy bien. Derechos personales, derechos personalísimos, derechos inherentes a la persona. La diferencia es que el derecho inherente a la persona es patrimonial, pero se extingue con la persona. Por ejemplo, una servidumbre de paso. Si yo tengo un lote y estoy cercado por otros lotes, no tengo salida a un camino, no van a estudiar en derechos reales, usted tiene derecho a una servidumbre de paso, me tiene que dar un paso, si no, no puedo salir. Así como algunos países que están pidiendo y luchando por una salida al mar. ¿Qué es eso? Bolivia, porque está peleando por una salida al mar hace muchísimo tiempo. Bueno, ese camino, también denominado camino de sirga, autoriza a la persona a transitarlo y a pasarlo, ¿no? A poder salir del predio. Porque si yo cultivo un campo y no puedo sacar mi producción, ¿qué tendría que poner un helicóptero? ¿Cómo la saco? ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, los elementos de los derechos reales, ¿sí? Sujeto, en el derecho personal hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En el derecho real existe un sujeto activo, el objeto o cosa, y yo siempre agrego, de acuerdo a mi postura, que es un sujeto pasivamente universal, que es toda la comunidad que debe respetar el derecho que tengo, ¿no? Sin embargo, acá hicieron la aclaración, para el doctor Julio César Rivera solo tiene 2 elementos, activo y objeto. Pero el doctor Russo dice, que lleva adelante la posición tradicional de Salvat y de López Olacinegui, existe 3 elementos: el sujeto activo, la cosa y el sujeto pasivamente universal. ¿Por qué? Es sencillo. ¿Cómo? Claro, toda la comunidad que debe permitirme gozar de la cosa que he obtenido. Es decir, en principio, si yo me compré una cosa, la comunidad me tiene que permitir que yo la pueda utilizar pacíficamente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un auto y lo estaciono, la comunidad tiene que respetar y no me puede incendiar el auto, como los quemacoches. Increíble cómo nuestra sociedad ha ido cediendo y tolerando cosas, ¿no? Como vayan ustedes a un espectáculo, ¿sí? Bueno, claro, pero espectáculos en todas las zonas donde no haya espectáculos, claro, no haya nada. a ver, Escuelas, claro, el problema es que ustedes les tienen que pagar, porque si no, cuando usted vuelve, el rayado es lo menos malo que puede llegar a pasar, ¿no? Imagínense, bueno, por eso digo, miren, yo les quiero contar esto. 30 años atrás, si algún gremio cortaba
una ruta nacional, con la intervención del juez federal, era desalojarla, que es lo que corresponde, porque a mí no me pueden impedir el derecho. Usted vaya a Estados Unidos e intente cortar, no, le dan un lugar, usted quiere manifestarse, muy bien, de tal hora a tal hora y en tal plaza, grite, diga lo que usted quiera, nadie se lo va a impedir, pero no me corte. Claro, acá es como que no nos respetan, o no nos hacemos respetar nosotros, pero cada vez se va perdiendo, es como que hay ¿qué es eso? Un viva la pepa, ¿no? Sí. Tal vez sobre el miedo a... Después de la dictadura como que todo se permite, todos tienen, o sea, obviamente, pasar de eso a... Hay una permisividad y un garantismo excesivo, ¿no? Yo lo respeto en su postura al doctor Zaffaroni, pero no comparto en absoluto, porque entiendo que no es aplicable a la sociedad en la que vivimos hoy. Porque al final, miren, en la vida civil y en los contratos, siempre existe a veces una parte débil y una parte un poco más fuerte. Hace 30 o 40 años atrás, cuando usted iba a comprar un lote de terreno en mensualidades, estaban esas empresas Calmar, Kings Park, Calmar estaba en Rivadavia y Medrano, si ustedes se acuerdan. Nosotros teníamos casilleros llenos porque vendían los lotes ante el atraso de una cuota, le vendían el lote a 3, 4 personas. Y recibían el contrato, bueno, eran contratos de lo que se denomina de adhesión, porque es una situación de inferioridad de una persona con relación a la otra. Yo no puedo, si yo quiero comprar un lote y me traen esos contratos de adhesión, yo no puedo discutir las cláusulas, o firma o no firma. Léalo, firma acá. ¿Está claro? La parte débil, por ejemplo, hace 30 años los contratos de locación, durante la legislación de emergencia locativa, la parte débil era el inquilino. Pero si usted sobreprotege a la parte débil se transforma en fuerte, y el que era fuerte se transforma en débil, porque al inquilino no lo podían sacar ni, ¿se acuerdan? Para desalojar un inquilino durante la legislación de emergencia era tremendo. En parte, cuando a mí me hablan de legislación de emergencia en nuestro país o del impuesto por una sola vez, sonamos, porque todo lo que es provisorio acá es definitivo, y todo el impuesto por una sola vez lo seguimos pagando, ¿no es cierto? A ver, yo creo que estamos todavía en emergencia económica, porque la ley de emergencia económica se sigue renovando y renovando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en emergencia económica? Hasta que vengan las tortas y entren los dólares. ¿Hasta que venga? Hasta que vengan las tortas y entren los dólares. Hasta que esa diga basta. Ay, Dios. Bueno, entonces, atención con esto de proteger demasiado al débil, porque el débil se hace fuerte, y cuando el débil se hace fuerte, poner las cosas en orden cuesta el doble. Un sociólogo con el que trabajamos muchos años, que apareció el licenciado Narváez, dice que es mucho más difícil enseñar a desaprender lo mal aprendido que enseñar a alguien que no sabe nada. O sea, quitar las corruptelas, va a ser mucho más complicado, mucho más difícil que implantar un sistema por ahí nuevo. Medio complicado. Bueno. Habría un tema muy actual y muy interesante, y quiero saber qué tanto saben de él, el tema de la propiedad fiduciaria.
No lo digo. El negocio fiduciario quedó por, iba a hablar la persona usted, no sé. ¿Cómo? En lo del negocio fiduciario, ¿se acuerda que le preguntamos la vez pasada? La profesora iba a hablar con usted, que lo iba a intentar sacar del parcial. Yo le iba a dar ella cuando viniera hoy, si es que venía hoy. Pero en la cena no lo dio. Ah, bueno. Lo tengo que hablar con usted. Es bueno. Negocio De fiduciario, todo- ¿no? Sí, sí. De todos modos, Sí, bueno, profesora. está bien, no lo vamos a incluir en el parcial, pero lo vamos a explicar porque es muy, muy actual. Señores, lo poco que se vende hoy fiduciariamente es comprar en el pozo. ¿Por qué? Porque se puede pagar en pesos. En toda la provincia de Buenos Aires, las obras de propiedad horizontal es gente que compra un derecho ideal. ¿Se acuerdan? Antes estaba la ley de prehorizontalidad y todo lo demás. Bueno, hoy eso está sustituido por el negocio fiduciario. Es la única manera de adquirir y de vender. Usted intente vender un departamento que tenga 20 años de antigüedad. No lo vende. Está parada la compraventa, los escribanos casi se mueren. Cuando retornemos, después del parcial, vamos a hablar de instrumentos públicos, de la actividad notarial. Vamos a ver si puedo traer a algún escribano para que hablen con él. Se están muriendo de hambre los escribanos. No se venden inmuebles, propiedades. Está complicada la cosa, muy complicada. Entonces, $100, ¿cómo? A ver, ojalá que el próximo gobierno piense un poco, porque ustedes saben que la inversión inmobiliaria mueve muchísimos gremios y da trabajo a mucha gente. Están sobrevaloradas las propiedades. Están sobrevaloradas las propiedades. Sobrevaluadas las propiedades. A ver, ¿usted cree que no se vende por eso? No se vende. La plata es muy buena. Pasa que no se consigue la moneda extranjera. A ver, ¿Cómo se consigue la moneda extranjera? Como para que te acepte. Para no tener crédito. yo le hago una pregunta. Claro. Si usted tuviera un departamentito de un ambiente, fíjese qué humildad, de un ambiente, todos, perdón, incluido yo, empecé con un departamentito de un ambiente. Fue el que más me costó pagar, en serio, te lo digo en serio, el que más me costó pagar fue un departamentito de un ambiente. Bueno, ¿cómo lo vendo hoy? Si no es en dólares, ¿cómo lo vendo? Hay una solución. Cuando, si yo lo permito por un bien de mayor valor, es decir, por un departamentito de 2 ambientes, y arreglo con el propietario, le doy el pago en un ambiente y la diferencia veo, de acuerdo a la teoría del esfuerzo compartido, que es el que aplicamos ahora en tribunales, que son concesiones en el tipo de cambio del dólar, es la única manera de poder, o uno de 2 ambientes, vender y comprar uno de 3. En cambio, si usted va más alto, un piso, hoy no hay problema, se puede vender. Cuando el valor es mucho más alto, a nivel alto, no hay problema. Los dólares están dando vuelta, ¿no? ¿Cómo es eso de compensación de esfuerzo? En la teoría del esfuerzo compartido se establece el promedio entre el dólar blue y el dólar oficial, se llega a un punto medio y se fija el tipo de cambio. Bueno, exactamente, concesiones recíprocas. Miren, siempre, cuando ustedes escuchen el término transacción, implica concesiones recíprocas.
implica ceder. Cuando ustedes van a transar algo, no crean ganar todo, no van a ganar nunca todo, ¿no? Sobre todo en los temas de familia, ¿no? Que a veces se plantea, y bueno, vamos a llegar a una transacción. Bueno, yo me quedo, no, escúcheme, si usted me propone eso, está ganando el juicio, no, un poquito, tiene que ceder. Como decía, creo que es una película, ¿no? Alguien tiene que ceder, se llamaba. Bueno, muy bien, seguimos. De todos modos, para que tengan una pequeña idea, ¿qué es el patrimonio fiduciario? Es un patrimonio separado del perteneciente al fiduciante, y este patrimonio fiduciario no puede ser embargado por los acreedores del fiduciante. Es como un patrimonio separado, afectado a un fin. Yo afecto un patrimonio para la construcción de un inmueble. Yo afecto un patrimonio para la realización de una carrera o de algo por el estilo. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Ya no viene el consejo. A ver si... Lo que me pasaría, yo le me pasa de documentos, continuamos. El tema del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Por qué se dice que el patrimonio es prenda común de los acreedores? ¿Qué significa? No, a ver, vamos a preguntarle al señor. ¿No? No me mire así. Porque es con lo que responde la persona ante sus deudas. ¿Cómo está constituido el patrimonio? Por activos y pasivos. Es el conjunto de bienes, derechos, créditos, este sería el activo. Y el pasivo, La deuda. la deuda, ¿qué más? A ver, yo les quiero explicar algo que en realidad ustedes van a aprender más adelante, pero que es muy importante que ustedes sepan. Normalmente, cuando se dice acto de disposición, dicen que se trata siempre de una venta de algo, de un inmueble, de un automotor, ¿no? Bueno, después también son actos de disposición, todos aquellos actos que reducen el valor de un objeto o de un bien. Es decir, si yo constituyo sobre el inmueble una hipoteca, un gravamen hipotecario, es un acto de disposición, porque estoy disminuyendo el valor de ese inmueble. En el caso de un bien mueble registrable, la prenda. Si el vehículo está prendado, vale menos. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son? Mucho calor, ¿no? Sí, tiene usted razón. Si quiere abrir este maestro, estimado Wolowitz, si quiere abrir un poquito. Bueno. ¿Cuáles son las acciones integrativas del patrimonio? A ver. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones
integrativa del patrimonio. Bueno, la acción de simulación y la acción revocatoria, también llamada familiar. ¿Qué es? Simulación y fraude. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esto lo vamos a estudiar con más profundidad, pero esas son las acciones integrativas del patrimonio. Les cuento, el derecho no me obliga a mí a decir la verdad. Es decir, yo puedo simular que le vendo a la señorita el inmueble y no vendérselo. Eso se denomina simulación absoluta. Quiere decir que estamos celebrando un acto que nada tiene de real. A ver, señor, ¿usted quiere sacar un crédito? Sí. Yo le vendo, y él no quiere, ¿no? Yo me quiero casar con usted, bueno, yo le vendo esta propiedad, usted la paga, constituye un derecho real de hipoteca sobre el saldo de precio, y va a un banco y obtiene un préstamo. Pero ¿sabe qué le pongo yo? El contradocumento. Hacemos otro documento que se llama contra, no tiene que ver con Calabró, pero usted pone la compraventa realizada el día tal, ante el notario tal, con el señor Giorgio, instrumentada en $120.000, es simulada y fue realizada para facilitar una operación comercial. ¿Pero tiene sanción o No. no? A ver. Solo. Bueno, entonces, hay una simulación absoluta en la que el acto nada tiene de real. Es decir, yo a él no le vendí nada. A pesar de que dijimos que nos vendimos, no vendimos nada. Y hay una simulación relativa, que hubo una operación, pero en realidad la operación no es la que dijimos que hacíamos. Es decir, dijimos que estábamos vendiendo un inmueble, es una compra-venta, y en realidad yo se lo estoy donando. ¿Estamos? Es otro tipo de acto. Puede ser una donación gratuita u onerosa. Igual es receptiva, quiere decir que tiene que ser aceptada para que se configure. Entonces, esa es una simulación relativa. ¿Se pueden simular relativamente operaciones jurídicas? Claro que sí. ¿Cómo no? Siempre que no se realicen con el fin de perjudicar a los acreedores o a los herederos forzosos. ¿Estamos? Es decir, yo soy viudo y no me volví a casar. O sea, ¿quién se casa? Pero no importa. Vamos a decir que no. Y le quiero garantizar a mi pareja un bienestar. Pero el problema es que yo no hice la sucesión. Y están mis hijos. Yo puedo. Bueno, ¿qué voy a intentar? Voy a decir que le vendí a Vázquez, que le vendí el inmueble y en realidad se lo doné. ¿Puede ser atacado ese acto por los herederos forzosos? Sí. Entonces, ¿y cómo tendré que probar? Bueno, después vamos a ver, pero en principio voy a tener que decir. Bueno, yo le vendí un piso en Libertador en $30.000
acá hay algo que se tiene que aclarar, ¿no es cierto? Salvo que baje sea diplomática y venda inmuebles porque se va al exterior, y tiene, igual esa diferencia es digamos, muy grande, ¿no? Entonces, en principio, puedo hacerlo si yo no altero la legítima de los herederos forzosos. ¿Está claro? Era un quinto y ahora es 2/3, es mayor. Yo puedo disponer de más bienes. Quiere decir que los herederos me van a impugnar y van a decir que esa operación nunca existió y que en realidad es una donación. Si yo les demuestro que yo con esa donación no afecté sus legítimas, puedo hacerlo, nadie me puede decir nada. Entonces, yo puedo simular cualquier acto siempre que no defraude a mis acreedores, o sea que no lo haga para defraudar, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? A Guadalajara, siempre me acuerdo del pastor Jiménez con la pastora Irma, pobrecita que quedó, ¿no? A esta mejor acompañada ahora. El pastor Jiménez, por lo menos el cuadro que va en el letrero enorme, parece que está mejor acompañada. Bueno, le vació, la dejó sin bienes, la dejó pobrecita sin nada, le hizo un vaciamiento total. Bueno, entonces, ahora, ustedes saben que no lo pudieron, hoy sí, la justicia podría haber, porque bueno, está la teoría del disgregar, está el corrimiento del medio jurídico con las sociedades, hoy se podría haberla protegido un poquito más. Bueno. En el caso de, por ejemplo, que saque un crédito, y por ejemplo él no paga su crédito, el banco de esa propiedad en realidad no era de él, sino era del fulano que le simuló la venta. Perdón, ¿no? Ahí no está, ¿pasa el banco? El banco le va a pedir garantía. Por eso, pero ¿para qué está entonces la venta simulada? Porque usted tiene que demostrar que tiene solvencia en el banco. Está bien, pero el banco no está garantizando nada. Depende, a ver, si usted supiera en la función pública cuántos créditos otorgados impagos en bancos del Estado y en algunos bancos privados. A ver, hay que simular, y el señor simuló tener solvencia, tener un bien inmueble. Después, el señor paga 2 cuotas. Es muy difícil simularle un banco, es como tenés que tener una mega empresa con 85 garantías, Tienen, no es carísimo, no es tan fácil. Es fácil cuando hay complicidad. Claro, pero ahí ya no hay buena fe, por eso digo, ahí se hace para defraudar a mucha Señorita, ¿sabe que la buena fe? Yo creo que, miren, Marco Aurelio Risolía, que escribió Soberanía y Crisis del Contrato, se despertara hoy, resucitara, fue ministro de la Corte de la Nación, Marco Aurelio Risolía, profesor de contratos en la UBA, seguramente, o tiene que reescribir el libro, seguramente. A ver, las autoridades de un banco se van a munir de todos los resguardos a los fines de otorgar un crédito. Ahora usted me dice, no sé, la clienta de acá, dijo, sí, no, porque el banco va a pedir, sí. ¿Sabe qué pregunto? ¿Qué va a decir? ¿Y por qué al señor le pidieron 3 garantes, 4 garantes, que esto? Y vino Amado y le dieron el crédito. Claro, le dieron el crédito. Ahora, ¿sabe qué? Se fue a México, está amparado allá por una persona solvente. Está bien, pero eso no le pasa con el hijo del vecino, no es que te dan un crédito así nomás y vos haces una simulación. Bueno, a lo mejor usted, un ejemplo, usted tiene un bien y quiere reforzar, ¿no?, su
digamos, ante la institución bancaria, a lo mejor no llega porque tiene un departamentito de 2 ambientes y entonces consigue reforzar a través de esto y el banco le da el crédito. Hubo muchos casos en que la gente pagó, se comprometió, pagó, cumplió y no hubo ningún problema. Sobre todo a veces son tan exigentes que uno a algo tiene que recurrir, simular alguna actividad por ahí del cónyuge o de la pareja o de lo que fuere, tratar de alguna manera justificar para llegar al monto que el banco le pide, ¿no? Pero bueno, el fraude, a diferencia de la acción pauliana, o sea, en la simulación a veces el bien no sale del patrimonio. Si bien yo simulo que le vendí, el bien está, no salió nunca de mi patrimonio. En cambio, en el fraude, el bien sale del patrimonio. Entonces, los acreedores, ¿qué van a tratar de hacer? Hacerlo regresar, nulificar esa venta y que el bien vuelva al patrimonio, porque realmente salió del patrimonio. Por eso, la acción de simulación y la acción pauliana, revocatoria o pauliana, en la acción de fraude, son acciones integrativas del patrimonio. ¿Sí? Bueno, llegamos a la teoría del negocio jurídico, como llamaba Atilio Aníbal Anterini, negocio jurídico o acto jurídico, ¿no? Y bueno, esos acontecimientos que pueden influir en el mundo jurídico, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros son aquellos hechos jurídicos que produzcan alguna adquisición, modificación, conservación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. ¿Qué diferencia hay, a ver, entre el hecho jurídico y el acto jurídico? A ver. Sí. Jurídico. Si acá no le voy a hacer nada, No. Tranquilo. Dígame. El jurídico lo puede hacer una persona que no sea persona humana, digamos, una persona inexistente, y esto jurídico. A ver, si es un acto, está hecho por un ser humano, y no es un hecho, ¿no? Un acontecimiento de la naturaleza. Bueno, un acto está hecho por un ser humano. Ahora, ¿qué diferencia el acto jurídico del hecho jurídico? No se recuerda. A ver. A ver, explique un poquito más para que escuchen todos. Es la voluntad de la que está relacionada con la finalidad y lo que quiere buscar una de las partes al momento de realizar una acción. Eso es el acto jurídico. Y tiene como fin la utilización Está parcialmente bien. Parcialmente bien, parcialmente bien. Falta alguien que tenga como fin inmediato. Es decir, solo por ese fin. Hago esto solo con este fin. ¿Está claro? En cambio, el hecho jurídico puede ser un acontecimiento que influya y que produzca acción modificada, pero no tiene como fin inmediato. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué diferencia hay entre, esto lo expliqué, espero que lo sepan, entre una relación y una situación? La situación sería el estado de algo, por ejemplo, son la edad. Yo lo dije fácil, ¿no? Para tratar de que no se lo olviden, porque ¿vio?
a veces uno, con un chiste, un ejemplo, fija un concepto, es lo que le pasa a las personas o a las cosas. ¿Qué más? ¿La edad? ¿Qué más? El estado civil. Qué lindo, ¿estamos cerca de Navidad? Bueno. La edad. El estado civil. Estado civil. Capacidad. Muy bien. ¿Qué más? La salud mental, lo que era llamada demencia antes, ¿se acuerdan? Después se llama salud mental. Y la privación accidental de la razón. Muy bien. Hay condiciones o causas que se llaman obstativas, pero es difícil hablar, doctor, obstativas del discernimiento. ¿Cuáles son? Obstativas que impiden el discernimiento. Muy bien. Optativas que impiden que la persona conozca el acto que va a otorgar. Lo puede desconocer porque hay un vicio de la voluntad, un vicio de error, o porque me han hecho creer algo en forma engañosa, dolo, o porque hubo violencia física o moral, o porque hubo fraude o simulación. Bueno, el tema del silencio ante una interrogación, miren que lo expliqué, esto dice la broma, todo, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver si fijaron el concepto. Solo cuando la ley exige una respuesta que tenía valor de... Como decimos de la falta de respuesta, si la ley se lo obliga, La ley, el la silencio convención, como voluntad. Claro, en principio no. En principio no. ¿Se acuerdan de eso? Ni se acuerdan. Sí, lo del cabezazo. No, yo dije, si yo le digo a la señorita, ¿salimos? Que era voluntad. Se queda callada. ¿Cómo lo tomo? ¿Como un sí o como un no? O bueno, que lo toman como un sí. No. Solo el silencio tiene virtualidad cuando hay obligación de expedirse por la ley, por las relaciones de familia. Si a mí me dice, ¿no? Viene una señorita y me dice, usted es el padre, y yo me dice, no, como muchos, no, usted tiene obligación de expedirse, tiene que, ¿no? Bueno, hoy, digamos, ADN, ¿no? Pero a nosotros nos tocó un caso terrible, te juro, pudimos conseguir, ¿no? Que viniera a hacer el ADN, pero ni se sabe qué pasa. Que yo soy no mellizo, soy gemelo, y mi hermano gemelo no está en el país. Y me probó que tenía un hermano gemelo y no lo pudimos ubicar. Y por lo tanto no le pudimos atribuir la paternidad a Torrante. Porque, como ustedes saben, no es lo mismo un mellizo que un gemelo. El gemelo es del mismo huevo. Ojo los que tengan algún hermano gemelo. Ahora, ojo, el doctor Russo va a decir. No se manden la, Bueno, estamos, pero les juro que fue terrible. Intentamos ubicarlo. ¿No puede obligar a hacer el ADN? Digamos. No, pero él se había venido. Él vino al tribunal y llamamos del instituto del instituto pericial, no me sale ahora sí,
Vino la tipa para extraer la sangre, todo, estaba todo, y vino con el abogado, es lógico, ¿no? Y se extrae carnet, pero, ¿sabe qué pasa? No fui yo, fue mi hermano ¿Y gemelo. la partida de nacimiento del gemelo? ¿Cómo? ¿La partida de nacimiento del gemelo dónde estaba? Claro, y si, ¿cómo le parece que acreditar? Tuvo que acreditar que tenía un hermano gemelo, claro, Se lo demostró y no está en el país. hasta que no se A ver, el que tiene hermano, sí, claro. Pero ¿cuánto hace que está venido del país? Porque no es lo mismo. ¿3 años? Porque yo no me trato con mi hermano gemelo. Un año, el hermano de 4, 3. Claro, pero trajo 3 testigos. Muy bueno. El hermano gemelo salía con esta señorita. Salía. Trajo testigos y todo. Y la declara a ver, está de No pudo robar. A ver, el problema es no solo tener razón, sino demostrarlo y que te la dé. Ahí está, la razón. Estamos, eso es fundamental. A veces, muchas veces, uno se da cuenta que la persona tiene razón, pero esa persona o sus abogados se han movido tan mal que uno no les puede dar razón. Eso, digamos, es nuestra frustración. Y tiene razón, pero no, a lo mejor porque hicieron mal la demanda, porque encararon, porque desistieron de la prueba. Hay abogados que desisten de la prueba, y después cuando uno tiene que juzgar, no tiene prueba. Es problemático, y bueno, había juicios que antes se ganaba con derecho procesal. Es decir, había responsabilidad de un profesional por dejar que elimine un juicio. Ahora no. Ahora la responsabilidad viene por encarar mal un juicio. Si usted mira a un profesional los elementos de algo que le sucedió, que le aconteció, lo que fue, y el abogado encara mal, fundamenta mal la demanda, la encara mal, usted perdió el juicio por el abogado, no por su derecho. El derecho usted lo tiene, y cada vez hay más. En esas universidades que sacan abogados así, ¿sí?, que reducen la carrera a 4 años para hacer más tentadora la propuesta. Porque hay gente que quiere aprender, y hay gente que no quiere aprender, quiere tener el título. A lo mejor para ser legislador, diputado, Por ahí demostrando la mala práctica del abogado, después puede volver a... Están empezando, no. A ver, puede ser, hay dos acciones que vamos a ver al final del curso, que es prescripción y caducidad. Si el proceso caducó por predicción de instancia y no prescribió la acción, usted puede volver a promoverlo el juicio. Pero si prescribió la acción, porque usted tenía, por ejemplo, la acción para impugnar la paternidad caduca a los 6 meses de la toma de conocimiento. Si usted dejó pasar esos 6 meses, Alex perdió la posibilidad de impugnar la paternidad. ¿Está claro? Entonces digo, en el caso del abogado que haya llevado su caso, hizo malas cosas, y el cliente... Usted inicia un juicio de responsabilidad y la condena va a ser una indemnización similar a lo que usted hubiera podido obtener de haber prosperado la demanda. Usted ahí va a tener que demostrar el derecho que le asistía, por ejemplo, cuando yo tengo que regular honorarios a abogados en un juicio de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito y que terminó por caducidad de instancia, yo tengo que evaluar
en principio, ¿cuánto le hubiera correspondido si el juicio hubiera prosperado? ¿Vale? Ahí tengo que suponer, a ver, qué incapacidad este hombre pudo haber tenido, cuánto hubiera fijado el concepto de incapacidad, y luego aplicar la ley de arancel, 8.904 en el ámbito provincial, 21.839 en el ámbito nacional. ¿Sí? ¿Está claro? A veces también, cuando hay que regular horarios, la gente no le gusta hacer regular horarios a los empleados, aprender a regular la ley de arancel, ¿no? Es como que, y hay que aprenderla, porque si no, por ejemplo, cuando yo vendo un inmueble, inscribo un inmueble, lo que se graba para regular el horario no es todo el inmueble, es la parte que se transmite del inmueble, y a veces se transmite el 20, el 30%, y a veces me vienen regulaciones astronómicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar en este caso? Hay que atacar la base regulatoria, se llama base regulatoria, y no tomar el valor total del inmueble, sino la parte que se transmite de ese inmueble. ¿Está claro? Sobre todo el derecho sucesor. Si el causante recibe un quinto, ¿cómo voy a tomar el valor total del inmueble? Tengo que regular sobre el quinto. ¿Está claro? Entonces no es lo mismo $300.000 que $25.000. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, también hablamos, creo que lo desarrollé yo, el tema de la imputación de las consecuencias de los actos voluntarios, consecuencias inmediatas, casuales y remotas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo debe ser reputado el obrar del autor de un hecho para que ese hecho sea reputado ilícito? ¿Cómo? ¿Qué tiene que tener? Dolo, la intención de dañar. Es decir, que yo quiero el acto para producir ese resultado dañoso. En cambio, el dolo virtual es que quiero el acto aunque produzca ese resultado dañoso. Y yo les di el ejemplo que es el más lindo para recordar, ¿sí? A pesar de que algunos jueces penales no lo han entendido todavía, lo que es el dolo eventual, sobre todo cuando se cobran picadas en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo asocian con la culpa con representación? No. Si yo estoy saliendo de mi garaje, estoy saliendo con mi auto de mi garaje, y yo veo que en la calle hay unos chicos jugando al fútbol, yo los veo y le doy para atrás. Qué bacana, atropellé a uno. Yo me debí representar que si yo no empleaba el debido conocimiento de las cosas y responsabilidad, podía llegar. Claro. Si yo corro una picada y veo que hay chicos que salen de confitería bailable, por ejemplo, demás, tengo que representarme que puedo atropellar a alguno de ellos. Y si no lo hice, lo lamento. Me debí representar el sol. Un juez penal en el acto ilícito ese famoso Guerrero, ¿se acuerdan? No lo entiendo. Por eso mucha gente idealiza al juez penal, lo idealiza. Y yo le digo, acuérdense, me dijo el doctor Ruiz, cualquier buen juez civil puede
ser juez penal. Cualquier juez penal no puede ser juez civil. El penal rige la tipicidad. Es decir, bueno, es delito o no es delito, está tipificado como delito o no lo está. ¿Está claro? Pero su mente es así. No le pidan mucho a un juez penal, porque no se va a imaginar nada. En cambio, un juez civil un día le toca, qué sé yo, un avión al que no le habían hecho el mantenimiento adecuado y se fue abajo. Entonces usted tiene que ver qué mantenimiento hay que darle al avión, en qué caso, cada cuánto, si se le hizo o no se le hizo el servicio como correspondía, y ahí se tiene que romper, O a mí cuando me tocó el tema del Toro York, lo dije acá, ¿no? Yo siempre, bueno, tuve que aprender mucho, tuve que aprender, a ver, qué característica tiene cada raza, qué se busca en cada raza, cuál es la reglamentación de la sociedad rural para premiar a los toros. Y una vez que entendí todo eso, en el dictamen del jurado, a qué le habían dado, ¿no es cierto?, importancia para premiar a ese toro, enamorado de la luz. Bueno, y aprendí mucho. Uno siempre aprende, tiene que estudiar. Como este caso que no me lo voy a olvidar nunca, miren. Nos reímos, sobre todo cuando nos reunimos, a comer o a tomar algo, ¿no? Es uno de los casos más. Resulta que una señora soltera vivía con muchos gatos, ¿no? Y resulta que se le muere un gato y se lo da al taxidermista para que le embalsame. Y resulta que el taxidermista perdió el gato, ¿no? Perdió el gato y le quiso hacer pasar a la mujer, le entregó un gato embalsamado y se lo da gato por liebre, como se dice, ¿no? Y la señora dijo, no, este no es mi gato. Me acuerdo que algo parecido pasó en una de las películas, que se pierde el gatito y él para anotarse agarra un gato cualquiera y lo pinta, le pinta todo. Bueno, ese tipo más o menos hizo algo. Bueno, y vino el teniente y llegó a la cámara por el gato embalsamado y tuvimos que ver, terrible porque es increíble y la mujer estaba indignada, pero no indignada porque había perdido el gatito. Por eso les digo, un juez civil puede tener que resolver cualquier cosa, cualquier caso de responsabilidad médica de todo tipo. De todo tipo. Ustedes acuérdense, un caso muy famoso, primero pasó por la justicia penal, pero yo tuve, después que fue el médico ese que tuvo que atender una cita de urgencia también en aéreo, y él había tomado anfetamina mezclada con alcohol, y era anestesista, y en el tubo de la tráquea se metió por los y por poco la chica se muere. La pasó muy mal. Bueno, las modalidades de los actos jurídicos hemos visto: condición, plazo, cargo. Por ejemplo, es importante saber en una obligación a quién se impone, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cargo. ¿A quién? Al vendedor, al legatario, al donatario. ¿A quién se le impone el cargo? Acuérdense que en principio el cargo o el incumplimiento del cargo no nulifica la obligación a la que el cargo va anexa.
simplemente se exige el cumplimiento de ese cargo, salvo cuando ese cargo sea establecido como condición. Por ejemplo, yo digo, yo dono los terrenos del Bajo Flores con la condición de que se construya un jardín de infantes. Yo dono 1000 hectáreas de campo con la condición de que se construya una capilla. ¿Sí? Es impuesto como condición, si se incumple el cargo, que se pierde la propiedad o el derecho. Bueno, más o menos hemos hecho a vuelo de, digamos, de pago un repaso, donde esos temas vamos a hablar. ¿Cómo? Por favor, acuérdense que el lunes ahora les pido